aprovecho. Qué importante es esto en un congreso en el cual vamos a hablar también de la revolución de los datos y de la eliminación de las cookies de terceros, que se ha convertido en un gran desafío para todas esas empresas que se basan en la publicidad en línea. Sin embargo, también es una gran oportunidad, ¿verdad?, para aquellos que deciden adaptarse a esas nuevas normas de privacidad de los datos y centrarse en la transparencia y en la confianza del usuario. Pues de la mano de nuestro experto invitado Raúl Abad, él es director de Marketing y Estrategia Digital del grupo Adsalsa, vamos a buscar las mejores estrategias para sobrevivir con éxito a un mundo sin cookies y basado en la privacidad. Adelante, Raúl. Hola, ¿se me oye, no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer y me alegra ver tanta cara conocida aquí en Alcoy. La verdad que prácticamente nos conocemos casi todos. Bueno, pues voy a hablar de esto, de la evolución de los datos, desde una perspectiva de pyme, de empresa, como me han dicho que lo contemos, y desde el foco y el ámbito del marketing digital, que es a lo que nos dedicamos en Adsalsa. Y empezamos primero, bueno, no sé si conocéis, sobre todo los más mayores, seguro conocéis este peliculón, Marlon Brando, Francis Ford Coppola, y es que me viene como anillo al dedo para cómo se está nombrando a nivel mundial esta revolución. Los americanos le llaman la cookie apocalypse, ¿vale? Y bueno, voy a tratar de explicar en qué consiste, cómo podemos afrontarlo y algunos tips, algunos ejemplos que hacemos en Adsalsa a última hora, ¿no? Vale, voy a empezar, para el que no lo sepa, explicando qué son las cookies. Las cookies no son lo que nos ha puesto allí Nando Riaza en el café, ¿vale? Me refiero a las cookies de Internet y las cookies no son más que estos archivos que se almacenan en nuestro navegador cuando visitamos una web, pero la polémica viene con el abuso que ha supuesto pues, las cookies de terceros, que se llaman, que ya no solo nos colocan estos archivos en la web que visitamos, sino muchos terceros, ¿no? Muchas empresas, muchas plataformas, muchas aplicaciones, muchos programas que lo que buscan es pues, registrar nuestra actividad y nuestro comportamiento en la web. ¿Quién no ha sufrido el banner que le persigue por toda la web, por todos los dispositivos? Pues eso es una técnica que llamamos de retargeting y que hoy en día, lamentablemente, pues se abusa mucho de ella, ¿no? Y todo este abuso y, sobre todo, comercialización de datos que se recogen a través de estas cookies de terceros ha supuesto que los reguladores actúen y se incremente mucho a nivel europeo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Agencia Española, sobre todo estoy hablando de Europa, toda esta protección de la privacidad para los usuarios, ¿vale? Y un indicador de todo esto es que, fijaos, 1 de cada 3 españoles ya se instalan los ad blockers, que son estos programitas que se colocan en los navegadores para evitar ser traqueados y evitar recibir publicidad. ¿Y quién se está moviendo en este sentido ya, quitando estas cookies de terceros? Pues ya navegadores que conocéis como el de Safari, otros no tantos como DuckDuckGo, Firefox, Brave. Pero claro, aquí falta uno, ¿no? Sería el más importante, que es Chrome, el de Google, con una cuota de un 70 y pico %, tanto en desktop como en mobile. Y entonces la pregunta del millón es ¿cuándo va a moverse Google?, ¿no? Porque cuando se mueva Google es cuando realmente notaremos todo esto. Pues bueno, sí o sí, ya nos han dicho, ya tuvo varios atrasos en 2019, 2022. El CEO dice que en 2024, sí o sí, o sea, el año que viene, tenemos unos cuantos meses para ponernos las pilas y va a proceder al cambio, que no es más que esto, que restringir las cookies de tercero y otras cosas referentes a la privacidad del usuario, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué está haciendo Apple con respecto a todo esto, ¿no? Pues Apple, la misión de empresa de Apple, como sabéis, una de las misiones es la privacidad del usuario y así se está diferenciando de la competencia. Uno de los sistemas y desarrollos que ha implementado Apple, los que tengáis iPhone, habréis visto que sobre todo el sistema iOS 14 ya os solicita y os pide permiso por si queréis que los emails
vuestros emails sean traqueados por terceros, ¿no? Entonces, simplemente lo marcáis, pero claro, esto fastidia muchísimo a los que nos dedicamos al marketing digital, porque de repente, vamos, nos escapan una métrica, un KPI, hablando en la jerga, muy importante, porque aquí nos ocultan las IPs, de repente nos oculta la localización, de repente nos oculta una métrica muy importante y básica, que es la tasa de apertura, y entonces tenemos que movernos hacia otras métricas, como el CTR y otras historias, ¿no? Cambiar el chip. Y igual está haciéndolo con las aplicaciones. En las aplicaciones, Apple sugiere, pregunta al usuario si quiere ser traqueado por terceras empresas, ¿no? Y ahí entra Google, ahí entra Facebook, y por eso Zuckerberg ha pillado un cabreo monumental. Sabéis que se ha cabreado mucho y tiene un litigio con Apple en este sentido, ¿no? De que, claro, se ve que su trozo de pastel de la publicidad va a desaparecer, son miles y miles millones de dólares, una ingente cantidad de dinero, y está muy preocupado. Por eso está metiéndose. El tema es muy claro, porque el que domina el ecosistema, tanto en desktop como en mobile, son los grandes, Google y iPhone, y Facebook no controla el ecosistema, ¿no? Entonces está preocupado, por eso está metiéndose, como sabéis, en todo el tema del metaverso, que tampoco le está yendo muy bien, lo del metaverso, y ahora dicen que está profundizando en todo el tema de inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues está mirando a ver cómo salir y cómo hacer rentable a Facebook, ¿no? ¿Y cómo lo quiere solucionar Google? Aquí Google tiene que tener un equilibrio entre ser el referente en la privacidad de los usuarios y, claro, y no matar la gallina de los huevos de oro, que es la publicidad. Entonces, está trabajando en un sistema que se llama Privacy Sandbox, tanto para Chrome como para Android, en el que básicamente pues, elimina las cookies de tercero y está buscando otras alternativas. Es que me hace un poco de gracia ver cómo está traduciendo estos términos no tan técnicos y eso, ¿no? Y debe ser un poco complicado para ella toda esta jerga. Bueno, disculparme, ¿no? Si hay alguien que no me entiende, pero bueno, que me escriba luego y se lo explico con todo detalle, como ha dicho la presentadora. Bueno, quitar las cookies de tercero, también se está moviendo en sistemas de privacidad alternativas como Flock, Flitch o Topics. Flock lo tuvieron que tumbar, y Topics es un sistema básicamente en el que segmenta a grupos de usuarios en base a intereses, creo que tiene categorizado unos 300 grupos de intereses, y con el objetivo de impactarles a nivel de publicidad. Y luego también ha sacado Google Consent Mode, que es de forma explícita el usuario pues, acepta o no compartir los datos con Google, la publicidad, etc., ¿no? Entonces, también otros cambios un cambio radical que también ha realizado Google con respecto a la privacidad es con Google Analytics. Supongo que lo conocéis, que es la herramienta universal que todos tenemos para medir lo que está sucediendo en nuestras webs. El Google anterior, que es el Universal Analytics, dejará de funcionar el 1 de julio de este año. Está todo el mundo como locos, ¿vale? De nuestro sector, viendo a ver las alternativas y cómo nos movemos, porque realmente Google Analytics 4 es bastante más complejo. Es otra historia. Pasa de medir, como en el Google Analytics 3, en base a sesiones, basado en cookies, ahora se basa en eventos individualizados, que desde el punto de vista marketing está muy bien, porque aunque el usuario pierda la sesión o cambie de dispositivo, pues tenemos el seguimiento del usuario, ¿no? Esto es lo que promete Google Analytics 4. Después hay un modelaje predictivo en el que vía Machine Learning pues eso, predice el comportamiento del usuario, el valor de vida del usuario, las futuras conversiones, los canales de atribución, etc. Pero, claro, también dice que se centra en la privacidad del usuario, pero no se moja. Cuando estás configurando Google Analytics, te dice que si quieres aceptar ceder los datos a Google Signals, a otra serie de plataformas internas que tiene Google para beneficiarse, para tú ofrecer esos datos para que él pueda trabajar la publicidad, ¿vale? Entonces aquí ha habido una gran polémica, porque ya esto de la privacidad, cuando no se moja, y no sé si habéis visto a nivel de noticia que en Austria, Francia, Italia, se está prohibiendo Google Analytics, ¿vale?
porque dicen que hay un intercambio de datos personales, información de datos personales, y además esos datos personales están yendo a servidores de Estados Unidos, ¿vale? Por eso hay un poco de polémica. Pero, gracias a Dios, Google Analytics no es el único que se mueve en el tema de analítica, y que cumplan a nivel europeo con el Reglamento General de Protección de Datos. Os he puesto 4 ejemplos. Silmetis, incluso desde un amigo de Barcelona, lo conocemos, y son 4 alternativas de pago, eso sí, pero tener en cuenta que cuando no pagamos nosotros somos el producto, y Google lo que busca es esto, ¿no? Es rentabilizar y optimizar todo su sistema para la publicidad. Y con un poco de humor, para que veamos qué es lo que va a pasar con todo esto, porque preguntaréis, vale, muy bien todo eso, pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Vale? Pues en un principio, todo este cambio de que se eliminen las cookies y que aumente la privacidad, para las pymes va a suponernos un desafío total en el tema de legal. Hay que adaptarse al tema legal, estar al día, porque todo va cambiando. Y sobre todo el tema técnico, o sea, necesitamos expertos que implementen todo este tema legal, que no es tan sencillo como parece, porque hay que dominar temas como Web Tag Manager, el nuevo sistema de server-side, o sea, es un poco bastante técnico y complejo cada vez más para adaptarse a todo lo que viene ahora, ¿no? Después vamos a tener dificultad para analizar y optimizar. Esto es fundamental, y el ejemplo es lo de Apple. Si Apple nos va a restringir que no podemos hacer el seguimiento de los usuarios que gastan sus aplicaciones y sus dispositivos, pues tenemos un grave problema. Aparte, por culpa del seguimiento de las cookies, tampoco vamos a poder hacer el retargeting como Dios manda, no de forma abusiva, pero es una técnica de publicidad muy buena. También no podremos hacer publicidad vía audiencias, ¿no? Porque también está basada en las cookies. Tendremos dificultad a la hora de rastrear, o sea, y ver la atribución de las conversiones. La atribución de las conversiones es eso, a ver qué canales son los que empujan y los que influyen en las conversiones. Por eso también vamos a tener dificultad en averiguarlo y en analizarlo. Y otros temas como la experimentación, A/B testing, que está basado también en cookies, y vamos a tener dificultad. Y todo esto, al final, vamos a verlo en el bolsillo. Va a ser todo más caro, la publicidad va a ser más cara, porque va a costar mucho más llegar a nuestro target, a nuestra audiencia, a nuestro público. ¿De acuerdo? Y en paralelo, yo le llamo la amenaza fantasma, porque también está sucediendo esto, que son los walled gardens. Los walled gardens son los jardines amurallados. Y los jardines amurallados es una denominación que viene muy bien para explicar lo que están haciendo estos big players, que se les llama también GAFA, que son los Google, Apple, Facebook y Amazon, en los que sus sistemas son los reyes de sus sistemas, hacen lo que quieren ahí, tú estás ahí de alquiler, que no se nos olvide que nosotros ahí estamos de alquiler. Si, por ejemplo, incumples sus normas, pues hemos visto infinidad de veces que nos cancelan la página, nos cancelan el perfil, Amazon te cancela la cuenta Merchant con todo lo que supone. Se está formando un oligopolio con estos big players en el que cada vez tienen más fuerza, apretan más y la publicidad va a ser también, va a depender de ellos cada vez más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces ahora viene la parte de cómo podemos afrontar todo esto. En la empresa trabajamos con 4 datos, ¿vale? Los que estáis viendo aquí. Y haciendo similitud, que esta tarde me ha dado por las películas, pues tenemos otra película que es también para la gente más mayor que hay en la sala, que seguro que sonará, que es una comedia, una spaghetti western muy divertida, que es El bueno, el feo y el malo, en el que Clint Eastwood hace de bueno, ¿vale? Pues en los datos en la empresa también tenemos 4 tipos de datos: buenos, no tan buenos y malos, ¿no? Y empezamos por el malo, que se llaman third party data, que son los datos de tercera parte, que tienen que ver, están muy relacionados con las cookies de tercero, ¿vale? Aquí se suministran de las fuentes fundamentalmente de los perfiles sociales y de las cookies de tercero, y son, como veis aquí, son datos recopilados por empresas
que no tienen una relación directa con el usuario, o sea, no son nuestros, sino que nosotros los trabajamos porque nos los ceden. O sea, si nosotros hacemos una campaña en Facebook con una audiencia similar, un tipo de campaña, estamos utilizando los datos de Facebook para llegar a un público, a un target, etcétera, etcétera. ¿Vale? O si estamos haciendo una campaña de retargeting con una plataforma, por ejemplo, con Criteo, que es un líder en este sistema de publicidad, pues estamos utilizando datos de terceros. Y así etcétera, ¿no? Luego, tenemos los datos de segunda parte, yo los he llamado los feos, los datos feos porque no son nuestros, ¿no? Por eso los he clasificado como feos, porque no son nuestros. Simplemente lo que se hace es, si por ejemplo no tenemos suficientes datos, estamos empezando como negocio, pues llegamos a un acuerdo con una empresa segunda y nada, llegamos a un acuerdo para que nos ceda sus datos. Esto es, por ejemplo, si tenemos una empresa, imaginaos, un e-commerce de cosmética, estamos empezando, pues llegamos a un acuerdo con un blog de belleza y hacemos publicidad allí, intercambiamos allí pues las comunicaciones comerciales, hacemos una campaña de mailing, etc. ¿Vale? Y luego ya tenemos los Zero y los First Party Data, que son los buenos, ¿no? Los que tenemos que trabajar. El mensaje de esta tarde es esa, que tenemos que trabajar nuestros propios datos. ¿Vale? Y aquí todo esto con nuestros sistemas de CRM, que son los que gestionan toda la información que tenemos sobre los clientes, ¿vale? O CDP, que también se llaman ahora. Estos se desglosan los Zero Party y los First Party Data, siendo los First Party Data los datos que recolectamos en base a las interacciones que tiene el usuario en nuestros activos digitales. O sea, lo que hacen nuestros usuarios directamente en nuestra web, en nuestro e-commerce, en email marketing, etcétera, esos son datos de primera parte. ¿Y cómo los gestionamos? Como herramientas de analítica, como Google Analytics, en el que ahí sacamos toda la información sobre nuestros clientes y luego los integramos con nuestro CRM. ¿Vale? Esto es una forma de trabajar el First Party Data vía analítica. Luego, con sistemas de marketing automation, en el que vía CRM automatizado, pues trabajamos también con estos datos de primera parte que son nuestros. Podemos crear campañas de bienvenida, recuperación de clientes, eventos, abandono de carritos, o sea, comunicaciones muy segmentadas y muy personalizadas. También con nuestros propios datos podemos trabajar campañas en Facebook, por ejemplo, como conocéis, las audiencias personalizadas, en el que simplemente subimos nuestra base de datos a Facebook y podemos impactar nuestros anuncios a nuestros clientes. ¿Vale? Clientes, o imaginaos si tenemos una base de datos de newsletter, podemos impactarles para que al final acaben comprando, ¿no? En este caso. Luego pasamos ya, por último, a los más importantes, que son los Zero Party Data, que son los datos que el usuario nos cede de forma, esto es muy importante, voluntaria y explícita, ¿vale? Para que la empresa, con la intención de que la empresa los reconozca y se comunique con ellos, ¿vale? Aquí las bases de estos Zero Party Data es la transparencia, que tenemos que dejar muy claro cuál va a ser el tratamiento de esos datos y el valor, lo que le vamos a aportar a cambio de que nos cedan sus datos. A mí me gusta esto relacionarlo, y le llamo yo con cariño el caramelito, ¿vale? A la hora de aportarle valor. Y aquí voy a poner ya una serie de ejemplos que trabajamos en Alsalsa. En Alsalsa tenemos un e-commerce, una startup, aparte del core business que nos dedicamos de data, lead generation, etcétera. Tenemos unas startups que aplicamos nuestro know-how de marketing, sobre todo de base de datos, y una de ellas es Frutamar, que se ha convertido en un e-commerce líder en España de venta de fruta y verdura, y en el que el caramelito en este caso sería, pues le aportamos una serie de recetas y un descuento, ¿no? Entonces todo esto lo trabajamos a nivel de lead nurturing, que el lead nurturing es el cultivo del lead, impactando al usuario con emails en cada ciclo, en cada momento de su ciclo de vida, comunicaciones promocionales, comunicaciones de valor, la receta, ¿vale? Con el objetivo de ir aproximando este lead a la compra, ¿no? Y fijaos que a día de hoy el canal de email ya representa un 30% de las ventas de este e-commerce, que está muy bien con respecto al resto de canales, un 30% por email. Trabajando el Zero Party Data y el First Data Part. Otro ejemplo, otro startup que tenemos es una agencia de viajes que se llama Noruega Tours, especializados en viajes a Noruega. Si alguien está interesado, ahí lo tenéis. noruegatours.com, en el que también le damos un caramelito para que se suscriban, una imagen espectacular de Noruega, una frase cada semana
en noruego para poderte desenvolver allí, un consejo. Y bueno, a día de hoy una apertura de casi un 40% de estas comunicaciones pues está muy bien. ¿Por qué? Porque les damos un caramelito, un valor a cambio de sus datos que está interesante. Luego, los programas de fidelización también son una herramienta muy importante para trabajar los zero party data. Aquí, en este caso, Frutamare, hemos creado un club en el que el caramelito le damos, por cada euro que se gaste, le damos puntos, ¿vale? Es el caramelito, pero podemos conseguir muchos más datos de forma voluntaria del usuario, como su fecha de cumpleaños, los intereses que tiene sobre nuestros productos, las preferencias, opiniones, todo eso entra en nuestro CRM y esto es oro para cuando alguien tiene un e-commerce. ¿De acuerdo? Y tenemos otro startup también, que en este caso es un servicio de nutricionistas online, ¿vale? Para ponerse bien, ¿vale? Ponerse en forma. Y aquí trabajamos otra técnica que funciona muy bien para captar datos zero party data, ¿vale? de este tipo, el más importante que os he comentado, que son las encuestas y cuestionarios, ¿vale? Aquí el caramelito es que realiza una encuesta y le damos un informe gratuito de su resultado, le vamos realizando una serie de preguntas que va entrando en el CRM, ¿vale? Al final el nombre, el email, le damos el caramelito, que es el plan nutricional y el informe personalizado, ¿vale? Y todo esto lo trabajamos también con técnicas de lead nurturing y automation. Toda la comunicación, según el estado en el que se encuentra el usuario en su ciclo de vida como lead, como cliente, le vamos impactando con mensajes de promocionales o mensajes que aporten valor, nutricionales, recetas, etcétera, ¿no? Y enlazándolo con el CRM, como tenemos estos datos, podemos llegar a realizar comunicaciones muy personalizadas, ¿vale? Por ejemplo, ella nos puso que quería perder 8 kilos, se lo ponemos en el email y se lo vamos recordando, ¿vale? Y esto es gracias al sistema de automation en el que conectamos el CRM con las herramientas de automoción. Pues esto con nuestra Analytica Analytics y un informe de funnels, pues desde que entran hasta que compran, un 26% de conversión tampoco está nada mal, que es una de cada 4 personas que entran en la encuesta compra. Pero todo esto, quedaros con la idea de que es trabajando nuestros propios datos, o sea, trabajando nuestro CRM, trabajando en el Marketing Automation. Y un ejemplo muy sencillo en startups que estamos trabajando en Alsalsa, que cualquiera puede, si lo trabaja bien, conseguir y replicar. Eso es el mensaje, ¿vale? Porque ante lo que se nos viene de revolución, no hay que tener temor ante esto, porque lo más importante son nuestros propios datos, ¿vale? Y ahora es el momento de poner el foco a ellos, ¿vale? A nuestros propios datos. Ahora es el momento. Muchas gracias.